más tarde allí. Y ese verano decidí anunciar a mis padres que no volvía, que me quedaba en Israel. Y me busqué una escuela, y la escuela se llamaba Mossinson, en Oda Sharon. Y yo me acuerdo que cerca de mi habitación, en este internato, había una especie de cartel como este, que decía financiado por Keren Aizot. En ese momento yo no tenía ni idea de qué se trataba, pero lo veía todos los días cuando iba a estudiar y cuando volvía a la habitación. Ahora entiendo a lo que se refiere. Les vengo a hablar del año crítico que espera Israel, que en realidad lo que está ocurriendo en este momento, días después de las elecciones que hemos vivido hace una escasa semana y media en Israel. Realmente les digo que al principio la impresión durante el último mes y medio, era que iban a ser unas elecciones tremendamente aburridas. Los resultados ya se conocían. Y yo jamás, en tantos años que llevo en Israel, jamás vi unas elecciones en que hubiese tan poco interés internacional y casi diría nacional. Hasta la policía se quejaba y decía que no hubo ningún incidente en esta campaña electoral. Parecía que todo estaba clarísimo. Pero claro, como ocurre siempre en Israel, las sorpresas llegaron después. Bernard Shaw, el dramaturgo irlandés, hace más de 100 años, decía que los políticos y los pañales deben ser reemplazados con frecuencia, por los mismos motivos. Y realmente, una frase de hace más de un siglo sigue siendo tan actual. Lo que ha ocurrido en estas elecciones en Israel es una sorpresa para todos. Yo creo que para los propios políticos, ellos no se esperaban. Sí, es que no funciona muy bien. Ok, perfecto. 120 diputados, 54 en la próxima Knesset serán nuevos, gente que no ha estado en el Parlamento jamás. O sea, casi la mitad del Parlamento estará compuesto por gente nueva. Es brutal, no tiene precedentes, yo creo. Como en todo lo que ocurre en Israel, es a lo grande inmediatamente. Se bajó el promedio de edad de los políticos, de los nuevos diputados. Hay mucho más mujeres. Sería importante que haya aún más, pero hay mucho más mujeres que en el anterior Parlamento. Y hay cambios sociológicos en la nueva Knesset que estamos viviendo. ¿Se acuerdan ustedes que se me escucha bien, verdad? Que originalmente hay esta tradición en la política israelí de que los generales, cuando terminan, altos oficiales en general y generales en particular, cuando terminan su carrera militar, y en Israel eso ocurre a una edad relativamente baja, a los 50 y pico, a veces incluso antes, se dedican a la vida política y entran en la política, y así fue durante muchos años. Y se daba la situación que dentro de un mismo gobierno había muchísimos generales. La novedad en estas elecciones es que el número de generales bajó drásticamente y el nuevo grupo que se está apoderando del Parlamento son los periodistas. Hay 12 periodistas que entraron en política y que están encabezando partidos. Hay al menos 2 partidos importantes, el laborista y el nuevo partido centrista Yesh Atid, Hay Futuro, que están encabezados por periodistas que abandonaron el periodismo y que se fueron a la vida política. Y realmente los resultados, ¿en qué sorprendieron tanto? En primer lugar, el Likud, el partido del gobierno, en los últimos años, el partido de Benjamin Netanyahu, había decidido hacer una coalición con otro partido, Israel Beitenu, de Avigdor Lieberman, uniendo fuerzas, haciendo una lista conjunta. Lo que ocurrió es que perdieron juntos un cuarto de su poderío, de su representación en el Parlamento. El Likud tenían 42 diputados juntando las dos listas y se quedaron con 31. Lo que causó un problema a Benjamin Netanyahu, aunque ganó las elecciones. De alguna manera, la nueva Knesset es como un cristal roto, fragmentado, con muchísimos partidos, y por lo tanto la formación de la coalición va a ser compleja y será una negociación complicada. Pero la sorpresa es que
Yair Lapid, el periodista, bastante famoso periodista en Israel, hijo de un ex ministro también, ya fallecido, Tommy Lapid, Yosef Tommy Lapid, que decidió, y yo estaba con él porque trabajábamos juntos, y me acuerdo de cómo ocurrió todo el proceso. Un día él nos dijo, pero fijaros en estos políticos, nosotros también podemos, hay que meter gente más joven, hay que entrar y hay que provocar un cambio en la política, hay que gente que tiene éxito en su vida profesional, que se dedique luego, en su segunda etapa, a la política, y no solamente políticos de carrera durante toda la vida. Y fue así que hace un año él anunció que abandonaba la vida periodística, montó un partido, y de repente este partido, un año después, consigue 19 escaños, convirtiéndose en la segunda fuerza política del país, lo que es realmente algo sin precedentes tampoco. Y en la clave de la futura coalición, probablemente Yair Lapid será el viceprimer ministro y tendrá algún cargo destacado, que aún no se sabe cuál es, si será exteriores, como Obama está presionando para conseguir, porque quiere tener una cara más amable y alguien con quien pueda desarrollar una relación, si será en exteriores, si será en finanzas, o si será quizás en algún puesto interno, social, económico, ya que Lapid prometió hacer una revolución en ese campo justamente, el campo interno, los precios de la vivienda, las condiciones para la juventud, etc. El laborismo tiene a la cabeza una mujer, Shelly Yahimovich, otra periodista, también del Canal 2. Su éxito fue relativo, tuvieron 15 escaños y probablemente ella va a encabezar la oposición. Y en la derecha, en el sector más a la derecha del Likud, surge otro meteorito, otro, de alguna manera, alguien con una carrera fulminante, más a la derecha que el primer ministro, Naftali Bennett, de un partido que se llama